Esto es una tontería de primer nivel. Steve Rogers es el modelo de padre ideal. Sí, tiene buena pinta. Oye, es de mala educación andar por ahí y no dignarte ni a decirme hola. Pensé que estarías dormido. No duermo mucho, aunque eso no me impide disfrutar de una cama cómoda cuando veo una. Tras la batalla en la Feria Quentin, supongo que a todos nos iría bien un descanso. No puedo relajarme demasiado mientras Dientes de Sable siga ahí fuera. Entiendo que es tu presa, ¿no? Podríamos decir que sí. Compartimos una larga historia y no es bonita. Aunque ha cambiado. Su lado malo se ha vuelto aún peor. Por lo que he visto, no debería darte muchos problemas. Llevo décadas persiguiéndolo y luchando contra él. Si fuese fácil, te aseguro que me habría ocupado de él hace mucho tiempo. Pero esta última vez se ha vuelto aún más letal. Entonces espero que estés a la altura del desafío. No parece que estés pensando en quedarte mucho tiempo. A algunos les inquieta nuestra abadía. Este sitio no es nada. Te sorprenderían algunos lugares en los que he dormido. Después de decir eso, tienes que contarme algunas historias. Pues, a ver, he estado por todo el planeta, e incluso en otros, de hecho. ¿Otros planetas? No estamos solos en el universo, ¿sabes? Están los Kree, los Skrull, el Nido. A la mayoría de especies es mejor evitarlas, pero también hay algunas buenas. Pero te digo una cosa, con el tiempo, lo único que te importa es encontrar una buena cama. Sé lo que estás pensando con solo mirarte. ¿Quién es este tipo misterioso que se ha metido en mi casa de repente? Tal vez. Sabes, tengo un hueco hasta que alguien intente matarme otra vez, así que podemos charlar un poco. ¿Qué sabes sobre el tal Johnny Blaze? Es un cretino llameante. Solía ser el espíritu de venganza, pero tenía una actitud demasiado mala hasta para ese trabajo. Ahora parece que se toma muy en serio la vida de feriante. Será por los churros y las salchipapas. ¿Crees que un hombre así está a la altura del desafío que le espera? Proteger el pergamino de poder no es algo que deba tomarse a la ligera. Nos hemos enfrentado juntos a tipos bastante terribles. Puede que ya no tenga la calavera llameante, pero tiene lo que hace falta. ¿Hace cuánto que conoces a ese tal Dientes de Sable? Parece que compartís mucha historia. Su nombre real es Victor Creed, y tienes razón, nuestros problemas se remontan a hace mucho. Lo creas o no, solíamos ser compañeros y amigos, más o menos. No hay peor enemigo que el que te conoce bien. Sí, y por desgracia, nos conocemos demasiado. No tardé mucho en darme cuenta de que le faltaba un tornillo. Hace mucho que Creed y yo escogimos caminos distintos, pero de algún modo siempre acabamos en el mismo maldito sitio. Pareces un nómada, pero seguro que tienes un sitio al que llamas hogar. Podríamos decir que la mansión de Xavier es lo más parecido a un hogar que he tenido nunca. ¿Quién? El profesor Charles Xavier tiene una mansión a las afueras de Nueva York. Es una escuela privada, amplia y con mucha gente interesante. Se parece mucho a vuestra abadía, solo que Charles tiene un campo de béisbol. ¿Béisbol?
Sí, si te interesa, estaré encantado de explicarte todas las reglas. Parece que conoces a todo el mundo. Doy por hecho que también conoces a los Midnight Suns. Conozco a varios de estos chavales, pero no sabía que tuvieran un nombre artístico. ¿A quién conoces? A Magic, por ejemplo. Es la hermana pequeña de un amigo mío, Piotr Rasputin. Lo llamamos Coloso. Interesante. Ambos tenéis actitudes parecidas. Tal vez sea porque tenemos orígenes parecidos. Yo crecí en Canadá rodeado de lobos. Ella creció en el limbo rodeada de demonios. ¿Qué sitio es peor? ¿Canadá o el limbo? Ah, en el limbo no tienen hockey. Te he robado demasiado tiempo. Debería irme. Ha sido un placer. Si tienes más preguntas, ya sabes dónde encontrarme. Hunter, ¿estás ahí? Estoy en la biblioteca. Es muy importante que vengas aquí ya mismo. Hunter, hola. ¿Qué estás leyendo, Nico? Una edición limitada del libro de Todd. El libro de Todd. ¿Dónde has encontrado un libro tan inusual? Alguien lo había dejado fuera, sin más. Lo cual es raro porque yo estaba buscando un libro sobre magia del caos para intentar entender mejor el grimorio de Wanda. No tenía esperanzas de encontrar nada porque Cuidadora seguramente haya escondido o quemado cualquier cosa sobre el tema. Pero ¡puf! Ahí estaba este, esperándome. Por experiencia sé que aquello que buscamos suele tener formas de encontrarnos. Sí, puede ser, pero no es que los libros se saquen solos de la estantería y se posen en la mesa. Al menos no en este castillo. Alguien lo dejó a la vista. ¿Quién habrá sido? A veces parece que ronde por aquí el fantasma de una bibliotecaria servicial. ¿Has encontrado algo útil ahí? Así es. Hay un relato histórico sobre un faraón del antiguo Egipto que padeció una oscura demencia tras leer una página de un viejo libro llamado Los Pergaminos de Catón. Espera, ese es otro de los nombres de... El Darkhold, lo sé. ¿Sabes? No me extrañaría que este no fuese el primer caso de corrupción de la historia. ¿Se llegó a purificar a ese faraón? Espera, todavía no he llegado a esa parte. Según la leyenda, nada podía curar al faraón hasta que apareció un portador de la luz errante que puso sus manos sobre el faraón y recitó un encantamiento. El faraón recobró el juicio y volvió a ser el típico déspota egipcio de siempre. Parece que al final el resultado benefició a todas las partes implicadas. Bueno, no a todas. Cuando el portador de la luz recitó el encantamiento, absorbió toda la corrupción del faraón en su propio cuerpo y... murió. ¿No sobrevivió? No, pero las palabras del encantamiento que usó están dispersas por todo el libro. Voy a pedirle a Magic que me ayude a transcribirlas para ver si podemos curar a Wanda. A ver si me ha quedado claro. Magic y tú planeáis recomponer un encantamiento de hace 100.000 años que funcionó una única vez y mató a la persona que lo usó. ¿Sí? Nico, eso parece demasiado peligroso, incluso para ti. Tengo que intentar algo. Como Cuidadora se entere de esto, no le va a hacer gracia. Cuidadora puede decir misa. En fin, voy a ir a por Magic a ver si podemos descifrar esta transcripción. Te avisaré cuando lo consigamos. Hasta entonces, ni una palabra de esto a nadie.
hacían un edificio de 4 plantas sin ascensor, en el Upper West Side. Podría ser el nuevo santuario. ¿Qué pasa entre tú y Tony? Se ha pasado de la raya. Antes de dar mi brazo a torcer, quiero una disculpa. Me refería en general. ¿De qué estás hablando? Salió del baño con mi bote de champú en la mano. Me lo dio y dijo, gracias. ¿Y? Que no preguntó si podía cogerlo. Jamás me habría imaginado al Capitán América y a Iron Man peleándose por el champú. Estoy haciendo el ridículo, ¿no? Un poco. ¿Alguna idea de por qué? Puede que sea por estar todos aquí metidos. Tony a veces me agota la paciencia. Voy a dejarlo pasar. Tony no necesita fuego amigo, y mucho menos por mi parte. Gracias por calmarme, Hunter. He pasado un... Me están acusando de ocultar secretos, como si ese fuese nuestro mayor problema ahora mismo. Igual es que lo del cielo verde demoníaco sobre Nueva York ha sido tan sutil que ni se han fijado. Creo que se han percatado. No fue intencionado. Se suponía que ganaríamos en Nueva York. Se suponía que no íbamos a perder el santuario o la Torre de los Vengadores. O a Banner. Llámame loco, pero ¿de verdad habría cambiado algo si hubiésemos reunido a todo el mundo para explicar lo que planeábamos con Blaze y el pergamino? Entiendo por qué lo hicisteis. Cuanta menos gente sepa sobre el pergamino, mejor. Exacto. Es más fácil que todos se centren si solo saben lo imprescindible. ¿Es así como te centras tú? No, yo necesito saberlo todo. La situación se está descontrolando y ahora mismo necesito centrarme en averiguar qué hacemos con esta profecía. ¿De verdad crees que puedes evitar la profecía del Darkhold desde aquí? Tengo cierta reputación por hacer posible lo imposible. Con un par de horas y una comida decente, un sándwich italiano por ejemplo, puedo arreglar cualquier cosa. Confía en mí. Si quieres detener la profecía durante el almuerzo, necesitarás comer bastante más. Bueno, debo evitar comer demasiado, especialmente carbohidratos. Si no, empiezo a hincharme Disculpa, tengo que apuntar algunas ideas. ¿Vas a escribir tus propias profecías? ¡Fuera! ¡Largo! Genio trabajando. Necesito un cartel. A ver, Robbie, recuerda que Blaze... Oye, ¿puedo pedirte un favor? Gracias, Hunter. Gracias por invitarme a defender.
Esto te va a encantar. Gracias por venir a la cueva aterradora de Tony. Soy Tony. ¿Qué puedo ayudarte hoy? A veces me impresiono a mí mismo. Chao. ¿Empezamos? Bueno, ya sabes lo que dicen de practicar, ¿verdad? Paz. Venga, Blaze, da la cara. Me estoy quedando sin ideas. No te preocupes. Ese capullo no podrá esconderse mucho tiempo. Tienes más fe en la tecnología que yo. Confío más en ti. Esto no funciona. ¿La mesa del mapa? Voy a por Tony. No, quiero decir, Midnight Suns, Vengadores y ahora X-Men, la abadía. Nada funciona. Y no puedo culpar a nadie más que a mí. No es eso lo que yo veo. Agradezco este raro voto de confianza, pero te equivocas. Esto es obra mía. 3 equipos bajo el mismo techo, todos peleándose por diferentes motivos, sin nada que nos una. No es demasiado tarde para cambiar eso. Si Agatha estuviera aquí, me diría, no importa, no está aquí. Hablando de Agatha. Sé que la echas de menos. Ella evitaba que anduviéramos tan a la greña como ahora. No, es que... Espera, necesito decirlo. No he sido la mejor persona sin ella a mi lado. En especial para ti. Pero este no es momento para hablar del pasado. Ni de Agatha. Bien. ¿Y ahora qué? Convoco una reunión. ¿Cuándo? Esta noche. Correré la voz. Búscame después de la misión. Podrías acompañarme. De acuerdo. ¿Te apetece? Quizá podáis enseñarles una lección que no olvidarán. Yo me encargo.
Vale, ahí te has lucido. Sí, eso es. Nos resultará útil. Obedecerás. Has captado mi atención. Luchad con nosotros. Ven aquí. No se están resistiendo mucho. En equipo, somos más fuertes. No es por fallar, pero me siento muy bien. ¡Toma, Jeroma! Dejadnos algo para los demás. Ahora vamos con algo muy especial. ¡Sigo siendo el trofeo! Soy optimista. Voy a destriparte. Qué fácil. Mala suerte, colega. Estás a punto. Alégrate de que se quede ahí la cosa. Eras demasiado débil para esta batalla. Ojalá hayan aprendido la lección, aunque todos sabemos que no va a ser así.
Hola, casi es la hora de la reunión. Estoy listo. Muy bien, no cae muy lejos de aquí. Hola, corazón. ¿Qué haces aquí? Cuando Sara estaba tan nerviosa, yo solía estar cerca. Una mirada, una sonrisa, tocarle el hombro. Siempre ayudaba. No puedo hacer eso ahora, claro, pero la muerte no impedirá que vele por ella. ¿Y por qué estaba nerviosa? No lo sé. Creo que me quedaré a averiguarlo. Esto me desagrada. ¿Por qué? No sabemos de qué va la cosa. Todos están aquí. Debería empezar. Parece que tienes dudas. Así es. Necesitaría un momento para aclarar mis ideas. ¿Qué me decías siempre? Vacilar es como hacerle un regalo al enemigo. Es muy cruel que uses mis propias palabras contra mí, sobre todo cuando tienes razón. Es hora de arrancar el esparadrapo. Gracias a todos por venir. No estaba segura de que apareciese todo el mundo, y por eso nos reunimos. Hunter y yo colaboramos para detener a Lilith y a su señor Catón. No sé bien qué hacéis los demás. Estamos en esto hasta el final. ¿Ah, sí? Yo veo a rivales mezquinos más preocupados por sumar puntos que por detener a la madre de los demonios. Alto, si alguien no lo está dando todo, son los Midnight Suns. Y si alguien va a lo suyo, son los Vengadores. Y los cabecillas demuestran que tengo razón. Pero yo solo hablo por mí. Preguntadle a Hunter. ¿Quién es responsable del estado disfuncional en el que nos encontramos? Si alguien debe asumir la responsabilidad, soy yo. De acuerdo en que discrepamos. No me puedo creer que esté diciendo esto, pero Tony tiene razón. Mi nuevo tono de llamada. No estropees el momento. Es verdad. No he hecho lo suficiente por ningún equipo. Si soy yo quien debe unir a la gente para derrotar a Lilith, ya he fracasado. Destruirá todo lo que conoces y contaminará todo lo que amas. En esto ella y sus seguidores están unidos. Servir a Lilith es servir a Catón. Si no remáis todos en la misma dirección, o si preferís luchar entre vosotros, ya hemos perdido. Los Midnight Suns no han probado su valía. Tienen potencial, pero no podemos confiar una amenaza apocalíptica a los quinceañeros siniestros. Que tenemos más de 20 años. Mira por dónde. ¿Ves? Los Vengadores subestiman a sus aliados. ¿Crees que no van a hacer lo mismo con la madre de los demonios? Si están al frente, perderemos. Ambos tenéis razón. Solo Hunter puede conducirnos a la victoria. ¡Ja! ¿Ese es nuestro Steve? ¿Tú qué dices, Hunter? ¿Llegarás a conducirnos contra tu propia madre? No hay mejor persona para esta tarea. La confianza es buena para liderar. La arrogancia, no tanto. ¿Crees que soy arrogante? Espero que no, pero seguro que ya lo averiguaremos. Somos tu equipo, Hunter. Dinos cómo planeas guiarnos. Todo esto es muy nuevo para mí. Confiaré en todos para ayudarme a hacerlo lo mejor que pueda. Cometeré errores, como todos, pero el equipo está ahí para sostenernos, por mucho que tropecemos. Muy inspirador, crack, pero vamos al meollo del asunto. Aquí todos somos iguales, y es obvio que mi equipo es el primero entre iguales. Mira, no hay duda de que estos chavales tienen agallas. No podemos hacer esto sin ellos. Pero este no es nuestro primer apocalipsis y la experiencia siempre supera a las buenas intenciones. Crack, tengo que saber cuál es nuestra posición.
Tony, ¿crees que el mundo está de verdad en peligro? Pues claro. ¿Y debería yo liderar al equipo contra este peligro? Bueno, sí. Entonces tú y el resto de los Vengadores debéis confiar en que hago lo mejor para todos. No quiero interrumpir este buen rollito, pero ¿qué pasa con nosotros? Se sabe que se nos dejó al margen cuando aparecieron Tony y el resto. Cuidadora creó nuestro equipo para combatir esta amenaza, pero nos han apartado. Necesito saber que eso va a cambiar. Nunca dudaría de las capacidades de los Midnight Suns. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto, y no pedimos un trato especial, solo... ¿Un asiento a la mesa? Sí, exacto. Por supuesto que lo tendréis, todos. Os lo puedo garantizar. Ya basta por esta noche. Quiero que reflexionéis sobre lo que hemos dicho. Disculpadme, necesito tener un momento con Hunter. Ya está. Hemos hecho lo que hemos podido. Esperemos que funcione. Todavía no le veo el sentido a todo esto. Por fin están pensando en algo más que en ellos mismos. Se trataba de eso. No sabía que iba a suceder esto. Tú no sabes poner cara de póker. Para que los demás te consideren líder, tu reacción debe ser genuina. ¿Steve estaba metido? No, pero te respeta y me dio la sensación de que decía lo que pensaba. Si él no hubiera sugerido que cogieras las riendas, lo habría hecho yo. Es todo lo que necesitaba. Esta noche tiramos del lanzador y pusimos la bola a rodar. El resto es gravedad y algún que otro empujoncito. ¿Es una referencia al pinball? En los años 70, Agatha insistió en que tuviera un hobby. Gané algunos torneos. ¿Por qué sé qué es el pinball? Quizá el universo te está diciendo que me desafíes cuando esto termine. ¿Crees que puedo contra ti? No, te agotarías en un santiamén. Todas las reuniones deberían ser como esta. ¿Desagradables? Contenciosas. No, interesantes. Y de no más de 5 minutos. Esto no lo había predicho. ¿En serio? No. Sara habló conmigo antes. Tenemos una larga historia de asesoramiento mutuo. ¿Qué consejo ofreciste? Ya era hora. Cosa que resultó ser un error, ya que pensó que le había planteado un acertijo sobre el tiempo, como suelo hacer. Este es tu... Debería haber traído palomitas. ¿Para el equipo? No, para verte poner la abadía patas arriba y no dejar títere con cabeza. Esto es más entretenido que cualquiera de las cosas que pensaba hacer esta noche. La próxima vez me traigo palomitas. No es lo que esperaba. ¿Eso es bueno o es malo? En este momento, me parece bueno. Esa es la Sara que yo... Sí, supongo que puedo seguirte. Por ahora. ¿Qué quieres decir exactamente? Que no pierdas mi respeto. Es la única parte de mí que no se puede regenerar.
No sé si estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero me alegro de que lo dijeras. ¿Qué quieres decir? Esta es la primera vez que me siento parte del equipo de verdad, no como Peter el acoplado. Sé que estamos juntos en esto, pero me alegra saber que lo ves así. Entiendo lo que Steve ve en ti. ¿Eso es un cumplido o un insulto? Con él, depende de la semana. En tu caso, es todo un cumplido, crack. Mira por dónde. Lo de crack ya no te lo discute nadie. Yo quería convocarla mucho antes que Steve. No sé qué pensar de esto. Me alegro por ti, pero cuando echemos un rato juntos, espero que no se nos haga raro. ¿Qué tiene de raro? Vaya, es verdad. De acuerdo, no hagamos que sea raro. No hay duda. Sabes decir lo que piensas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro que no. Pero tú has actuado, lo has expuesto, y ahora tienes todo listo para caminar hacia el infierno. Estaré allí cuando lo hagas. ¿En serio? Sí, eres el objetivo más obvio. Así que me escabulliré mientras te despedazan de arriba a abajo. No te preocupes, te construiremos un mausoleo más grande. Eres un maestro estratega. Sigo retocando algunos detalles. Lo conseguiremos. No sé cómo no lo he visto. ¿Has nacido para esto? ¿No me veías liderando? No se me había ocurrido. La mayoría de líderes con los que me he topado tienen cierta ambición profesional, para bien o para mal. Steve no, pero también lo llaman Capitán América. El nombre por sí solo denota rango y autoridad. Entonces, si a mí me llamaran cabo... Ah, no sigas por ahí. Te harían muchas rimas. ¿Habías planeado esto con...? No he venido aquí para ponerte en un aprieto, pero así han salido las cosas. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Sé que puedes hacerlo, y tienes un equipo genial listo para que lo lideres. Así que comencemos. Debería haberte contado lo de Agatha. Espero que... Lovecraft, Crowley, magia trascendental, conquista mediante tecnología y ocultismo de Víctor von Muerte. No estoy familiarizado con su obra. Te he traído aquí, Hunter, para que podamos reconectar con tus raíces, para recordarte quién eres, de dónde vienes, a dónde puedes ir y, lo más importante, en quién creo que puedes convertirte. Vale. ¿Y a dónde me ves yendo, Steve? Que no te suene a libro de autoayuda, Hunter, pero a veces se trata más del viaje que del destino. Sigue esforzándote por ser la mejor versión de Hunter que puedas ser. Si continúas así, nada estará fuera de tu alcance. Excepto la fila de enciclopedias que hay en lo alto de esa estantería. Casi seguro que necesitarás una escalera para eso. ¿Dónde demonios estás, Blaze? ¿Alguna pista? Iniciando secuencia de desencriptación. Esta información me fascina. Y es la sala de guerra más acogedora en la que he estado. Y también es tranquila.
Haré lo que dices. Estoy aquí si me necesitas. Pensé que estaría bien alejarse de los demás y no hablar, para variar. ¿Vamos a pelear de nuevo o qué? No exactamente. Has demostrado que sabes defenderte con una espada, Hunter. Pero la mejor arma de un guerrero es su mente. El yoga requiere disciplina, equilibrio y control. 3 cosas que espero que tengas de sobra. ¿Cogemos un par de esterillas y lo averiguamos? Agatha me instruyó en muchas posturas de los mismísimos sutras originales. Estaré encantado de enseñarte algunas técnicas. Bueno, yo tampoco aprendí mis asanas en un centro comercial, Hunter. Bien, Blade. Vamos a ello. Esperaba que dijeras eso. Ahora siéntate, relájate, vacía la mente. O como dice Magic, haz como si fueras Robbie. Me complacen bastante estos resultados. ¿Cómo va eso? ¿Qué puedo decir aparte de nada? Chao. Sin dolor no hay gloria. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, ¿verdad? Ni un hechicero supremo puede dormir. ¿Dónde demonios estás, Blaze? Hunter, hola. Estaba buscando la nueva localización de nuestro amigo Blaze cuando de repente ocurrió esto. Equo ne credite teucri. ¿Latín? No confiéis en el caballo, troyanos. Carol, ¿pero qué tipo de búsqueda estabas haciendo? Allí. Es un mensaje. Bueno, más bien es una broma de mal gusto desde el más allá. ¿De Howard? Sus investigaciones. Cuando alguien intenta acceder sin autorización a ella, se activa el troyano de repente y... ¡bingo! El ladronzuelo está ahí. ¿En el sudoeste? No puede ser una coincidencia. Tony, ¿Howard hacía esto con todos sus archivos? Claro que no. Solo con el bueno. El material más jugoso. ¿Cómo de jugoso? Te doy 2 oportunidades, pero solo necesitas una. Una grande y verde.
¿Cómo? Descubre lo que está buscando Banner en los archivos de Stark y vuelve aquí. Stark, espera. No sabemos qué planea. Ya dudamos antes con Bruce y lo pagamos. No hay problema. Esta vez he tenido en cuenta. Si estos resultados son correctos, lo cambiará todo. Has activado el caballo de Troya a propósito, ¿verdad? Así es. ¿Otra trampa, Bruce? Me decepcionas. Trampa no, Tony. Una invitación. ¿A qué? ¿A unirme a la reina demonio y a los raros? Si alguien podía combatirla. Creí que serías tú. ¿Y por qué iba a querer yo eso? Ella me valora a mí, no al monstruo con el que todos estáis obsesionados. Juntos conseguiremos traspasar las limitaciones de lo que llamáis magia y ciencia. Pero no tienes por qué fiarte de mí. Mi acelerador gamma solo es el primer paso. Estamos al borde de una verdadera transformación. Sí, eso ya lo he oído. Cuando papi estaba a punto de iniciar una carrera armamentística. Guárdate tu falsa aversión para las cámaras. Ambos sabemos que te interesa. Quiero que termines el trabajo de Howard. Ajá. Conmigo. Por supuesto. Juntos cumpliremos el destino de tu padre. ¿Sí? Y disfrutaremos en la gloria de la Madre Oscura. Me lo veía venir. Bueno, Bruce, veo lo bien que te está saliendo todo esto de Lilith, pero el problema es que ya tengo un equipo. Y aunque agradezco tu generosa oferta, vamos a recuperar los datos de mi padre. Y luego te daremos una paliza. Me has entendido mal, Tony. No era una petición. El Dr. Banner ha tenido la amabilidad de alertar a las fuerzas de Hydra de vuestra presencia. Es la ocasión perfecta para presumir de habilidades de piratería, señor Stark. ¿Presumir yo? ¿Cómo se te ocurre esa idea? ¿Y no te he dicho que me llames Tony? Piratea el ordenador antes de que lo rompan. ¿Quieres, Tony? ¿Lo ves? No era tan difícil. Escoria de Hydra. Espero que estén listos. ¿Cómo llamas a un soldado que no superó el entrenamiento básico? Un oficial de Hydra. ¡Vamos a ello! ¿Qué se necesita para ser oficial de Hydra? Habría dicho que sangre caliente, pero veo que Lilith también ha resuelto eso. Estoy guardando energía.
Esto será de gran ayuda. ¡No fallaremos! La maldición. ¡Por la victoria! ¡Sección Gamma en marcha! Contemplar su llegada. Está claro que lo tuyo no son las ventas, Bruce. Al menos dame coba antes de atacar mi ego merecidamente enorme. ¿Alguien ha pedido un bocadillo de puño? Cualquier progreso es bueno. Ya me siento más fuerte. No fallaremos. Un dolor. ¡Sin retroceder! Si uno cae, otro nace. Esa instalación está repleta de refuerzos de Hydra. Si pudieras hacer algo para agilizar el proceso. No puedes aporrear el teclado sin más y esperar a que un montón de ecuaciones algebraicas salgan volando de la pantalla. Esto no es una peli de los 90. Al César lo que es del César. Stark sabe manejar la tecnología. Lo tengo. ¿Por qué contigo no hay nada fácil? Soy un tío con suerte. Tony, espera. Ya tenemos lo que queríamos. No hay razón para seguirlo. He intentado razonar contigo, Tony, pero nunca me vas a escuchar. Tal y como dijo Madre. Porras. Es muy hermoso. No puedo describir tanto dolor. Te lo mostraré. Sí, por supuesto. Vale, a lo mejor tenías razón. Y Tony, esta era la trampa.
¿Soy yo o estas cosas son cada vez más grandes? Mira la frente que tiene ese bicho. A mí me preocuparía más la maza. Oh, ahí quería llegar. Pero no puedo apartar los ojos de ese enorme caminante. Me alegro de que estéis de buen humor, pero una daga del terror no es cosa de risa. ¡Allá! Una jugada así, una vez hace siglos. Tony tiene la pelota. Eso no me distraiga. Mi ataque es auténtico. No te... Todavía no han cambiado de objetivo. Intentará invocar refuerzos, a menos que la dejéis fuera de combate antes. Claro, tal vez baste con darle unos golpes en las rótulas. No deberían haberme cabreado. Es una manera excelente de estar en forma. Eso sería. Han llamado de la tienda de idiotas. Se están quedando sin existencias. ¡Vamos allá! Dejadnos algo para los demás. Mi destino no es tan diferente del tuyo. No caeré derrotada. Sé lo que me depara el futuro. Mi destino no es tan diferente del tuyo. Eso no me distraiga. No pueden igualar tu fuerza. Estoy empezando a enfadarme. El olvido abre sus brazos. ¡Qué original! Consigo perderlos. Lilith ha creado esta
terror a su propia y retorcida imagen. Interesante interpretación. Yo había dicho que era algo salido de unos bocetos. No tenías ninguna oportunidad de derrotarme. Camina por la luz. La ventaja es mía. No tardaremos mucho. Sí, y también eres horripilante. Zanjemos esto. Eso es. Voy a intervenir. Típico de ella. Seguro que conocen mi reputación. No han cambiado de planes. Por si se me olvida, recordadme que le dé las gracias. El trabajo en equipo funciona. No tengo el fin. Recibido. Ya llega la ayuda. No pareces ¿Podrás aguantar esto? Cuanto más tiempo tardéis, más peligro correréis. No permitáis que Lilith os supere. Esa es una idea muy útil. Deberías venir tú aquí y dejarla inconsciente por mí. Cubridme las espaldas. Objetivo principal abatido. No estaba segura de cómo os iría contra la Dama del Terror, pero la habéis vencido sin problema. ¿Qué decías que era esa cosa? Dama del Terror. Sí, ya veo. Creo que antes me dejé llevar un poco. Debí escucharte. Discúlpame. Aquel que emprende el camino de la venganza. Este trabajo, este descubrimiento, repercutirá en las generaciones venideras. Pensad que algún día mi hijo No falles ahora.
Cada vez que pienso que por fin he dejado atrás mis dramas familiares, viene alguien a meter el dedo en la llaga. ¿Lo dices por lo que encontró Banner en los archivos de tu padre? Bingo. Digamos que tu madre y mi padre habrían hecho una bonita pareja. En el infierno. Al menos has conseguido hacerte con lo que fuera que buscara Banner. Es una pequeña victoria, supongo. Pero no creo que Banner o quien mueva sus hilos vaya a rendirse tan fácilmente. Y menos sabiendo las cosas que tenía mi padre en esos archivos. Quizá deberías contarme más cosas. De tu padre, quiero decir. Los padres de algunos niños coleccionaban monedas o sellos. El mío, contratos del Departamento de Defensa. Y las raras veces en que no estaba tratando de construir una bomba mejor, se dedicaba a gritarme. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Entonces, ¿Banner quiere una bomba de tu padre? Peor que eso. Howard estaba muy interesado en la radiación gamma. Es lo que le da toda su masa a Hulk. Siempre hablaba de construir un acelerador gamma, una máquina de un poder inimaginable. Si Banner busca eso, la cosa pinta muy mal. Sea lo que sea, no dejaremos que Banner lo consiga. Espero que tengas razón. Ojalá yo pudiera ser tan optimista en este momento. Si sirve de ayuda, podríamos revisar los archivos juntos. Pensar estrategias. Se agradece la oferta, Hunter. Pero ahora mismo solo quiero quitarme esta armadura y poner en orden mis ideas. Voy al club de lectura. ¿Y tú? Te veo allí. ¿Vamos allí? A todos nos apetece ¿Todo bien? Estoy preparado. Carol, lo elegiste tú, así que empieza. Te devolveré la pelota. ¿Qué te ha parecido el libro? Me ha costado un poco. ¿No te ha gustado? No he dicho eso. Al principio me ocupé más de consultar el glosario que de leer el libro. Me suena de algo. ¿Y qué cambio? Noté cierto ritmo en las palabras y empecé a verlas como la letra de una canción. Toda esa charla estéril se esfumó y cobró sentido al fin. El ritmo le daba un aspecto mucho más grande que un capítulo sobre aperos de labranza de los Kree. Este libro trata de mucho más que de agricultura. Exacto. El ritmo ayuda a dar una visión más general. Una vez caí en ello, seguí leyendo y ya no usé el glosario. Saqué todo por contexto. Entonces me di cuenta de que nada de esto tiene que ver con la agricultura. Se me ha quedado grabada, a pesar de que algunos conceptos me resultan algo alienígenas. Cierto. Para mí el ritmo no estaba en las palabras. El libro parecía escrito con una cadencia. Por eso hice que lo leyerais en el Spark. El léxico mnemónico no funciona en algo impreso. ¿Cómo dices? Una antigua técnica de los Kree. Te ayuda a recordar texto que de otro modo se consideraría... No hay una palabra Kree para peñazo, pero en esencia es eso. Pero todo eso es el envoltorio. Hablemos sobre el libro en sí. Hunter, ¿te diste cuenta de lo que representan la floración y la cosecha? La floración representa el alcance de una fortaleza. La cosecha es lo que ocurre cuando el enemigo entra en ese alcance. Esa es una parte clave. Estás en lo cierto. La floración puede representar campos de fuego solapados, pero es más que un concepto. Cuando se escribió el libro, lo que más importaba a los Kree era integrar el territorio capturado mientras seguían expandiendo su imperio. Los mundos conquistados venían con habitantes. En lugar de tratarlos como prisioneros, los Kree les dieron la mayoría de beneficios de ser ciudadano Kree. Este periodo se conoce como el cultivo. Así que la floración era cuando obtenían la ciudadanía plena de sus conquistadores.
No, eso era cuando el mundo la solicitaba. Siempre que pudieran alimentarse con técnicas de cultivo Kree y defender el mundo con defensas Kree, se les concedía con pocas excepciones. ¿Y qué es la cosecha? Como parte del servicio que les requería el Imperio, muchos nuevos ciudadanos comenzaban a cultivar mundos recién conquistados. Por tanto, eran ejemplos vivientes. Enseñaban a los recién conquistados lo que lograrían si se unían al Imperio. Así funcionan también los vampiros. Carol, creo que he entendido la estrategia Kree. Cuéntanos. La clave está en la agricultura. Todo soldado sabe que no puedes luchar si no comes, pero ellos lo aplicaban a su expansión. Labra la tierra, siembra la semilla, arranca la mala hierba, recoge la cosecha. Significa que los Kree no avanzaban hasta que el territorio conquistado producía y era seguro. Para sus enemigos, el avance de los Kree parecía firme e inevitable. Eso opino yo. Si te expandes demasiado rápido, te acabas extralimitando. Yo lo viví en la operación Market Garden. Pero la expansión de los Kree tenía empuje. Podían permitirse ese esfuerzo porque destinaban todos sus recursos a ello. A menos que un mundo pudiese hacer un esfuerzo comparable, acababa por caer en manos de los Kree. Carol, ¿qué te parece? Se acerca lo suficiente para impresionarme. La estrategia del volumen 32 no era perfecta, pero a los Kree les funcionó muchas más veces de las que falló. ¿Qué pasaba cuando fallaba? De eso trata el volumen 33. Y así es el club de lectura. Steve, eres el siguiente. ¿Qué libro eliges? El manto de la autoridad, del general Chester Phillips. ¿Es ese que insistes tanto en que lea? El mismo. Ahora deberás hacerlo. Esto es el club de lectura. Por cierto, le he pedido a Logan que nos acompañe la próxima vez. Espero que te guste el libro que elegí. ¿Por qué lo dices? Es sobre gente que no nació hasta mucho después de tu muerte. Pero estoy seguro de que captarás el contexto. ¿Por qué has elegido este libro? El volumen 30 era demasiado picante para el grupo. Cuéntame. Era broma. Es relevante para nuestro conflicto actual. Hydra, los Lilin, tu madre... Parece que nos llevan la delantera en todo el planeta. Los Kree nunca conquistaron este planeta. Y mi madre tampoco lo hará. Exacto. La reputación los hace parecer más de lo que son. Podemos atacar donde queramos, cuando queramos. No dudes que eso contribuye a nuestra reputación. Y así es como derrotaremos al enemigo. Mientras sigamos en pie, podemos derribarlo. El infierno usa todo. Vale, entre tú y yo, el libro de Carol era muy raro, ¿verdad? He aprendido algunas cosas. ¿Qué? ¿Cómo cultivar nabos en la luna? Eso es duro. No pensé que fuera tan malo. ¿Pero la agricultura interestelar como metáfora de la conquista de planetas? No era lo que me esperaba. Deberías sincerarte con Carol. Siempre soy sincero con Carol. Pero si le digo que es un libro raro, parecerá que no sé mucho sobre su cultura adoptiva. ¿Y qué tiene de malo eso? No sabes mucho y es la oportunidad perfecta para preguntarle. Tienes razón. Muy bien, lo haré. Gracias, Hunter. Buena suerte. ¿Ya te marchas? Por mí, ya basta. Ha estado bien. Carol, he estado pensando en el libro. ¿Ah, sí? ¿Será que te ha gustado mucho? Lo cierto es... Rob y yo jugaremos a Valorant Honor, salvo que el deber nos llame. Si Lilith me secuestra el cerebro...
es justo lo que necesitaba. Una oportunidad para calmar mi mente saturada y simplemente ser. ¿Qué pensamientos saturan tu mente, doctor? Desde que se perdió el santuario me siento algo a la deriva, extraviado en un mar cósmico en el que perdí la capacidad de navegar. He estado pensando mucho en el rumbo que tomará mi vida si sobrevivimos al apocalipsis de tu madre, pero ¿quién soy yo si no soy el hechicero supremo? Hechicero supremo o no, sigues siendo un vengador. ¿Pero es cuánto soy? ¿Cuánto quiero ser? Quizás sea eso sobre lo que deberías meditar. Sí, es una idea genial. Gracias por seguir teniendo fe en mí, aunque yo ya la haya perdido. Estás demostrando ser una amistad inesperada. Pareces más fuerte que nunca. Es una pregunta simple. No sé. ¿Quizá? ¿Cómo es eso? ¿Quizá viste una pieza robada única de tecnología gamma en el misterioso laboratorio? Pues puede ser. Había lío. Sí, intentando salvar a nuestra amiga, a la que abandonasteis. No, a la que todos estamos intentando salvar junto con el resto del planeta. El acelerador de Banner. Y lo dice la persona que acaba de descubrir lo que es una bombilla. Y hasta aquí por hoy. Vamos a ver, ¿y si os dijera que, en teoría, podríamos usar el acelerador para destruir el pergamino de poder? Pues diría, en teoría, que sin el pergamino de poder... La profecía no se podría cumplir. Pero eso es imposible. Exacto. Y lo dicen el hechicero de la capa parlante, la leyenda resucitada, la bruja de sangre y la reina del limbo. Soy el más soso de este sitio. Puede que haya un modo de volver a las instalaciones. No me lo habías dicho. Mi espada recuerda todos los portales que abro, pero... es mejor que os lo enseñe. Cada vez que intento alcanzarlo, algo me lo impide, como una pared. ¿Pared? Más bien pura... maldad. Un muro de energía demoníaca. Nunca había sentido nada igual. Bruce, da igual lo que hagamos, siempre va un paso por delante. Y pensar que él solía ser el soso. Habrá una forma de cruzar. Hay que encontrarla. Pues explícaselo tú a la tía cuidadora. Acaba de leerme la cartilla por ponerte en peligro. Tú encárgate del muro. Yo me ocupo de Sara. Se acabó. No te metas en líos. Esto te va a encantar. ¿Has encontrado otro artefacto, Dante? Si de Tony dependiera, estarías metido. Ya me había cruzado con este artefacto anteriormente. No acabó bien. ¿Qué tienes para mí, crack? A veces me impresiono a mí mismo.
Creo que Charlie ha plantado un bucle calentito en el pasillo. Eso sí que es el tercer estado de la materia. Chao. Sabes que sé magia, ¿verdad? Adiós. Parece que no paras de darle vueltas a algo, Hunter. Claramente tienes algo que decir, así que dilo ya. Y rapidito, venga, que no tenemos todo el día. Tenemos que volver al laboratorio de Hydra que usaba Banner. Tenemos que... No necesito escuchar más. La respuesta es no. Cuidadora, por favor, ¿cabe la posibilidad de que podamos usar el acelerador gamma para destruir el pergamino de poder? Vaya, en ese caso permite que manifieste mi desaprobación. Ni de broma voy a dejar que ninguno de vosotros vuelva al laboratorio. Sobre todo tú. Mi trabajo es mantenerte con vida, y eso es lo que voy a hacer. No quiero oír ni una palabra más acerca de este plan imprudente. Cuando dije que vuestro trabajo en equipo tenía que mejorar, no me refería a que cooperaseis para planear algo tan absurdo. Escucha, siento haberte molestado. No era mi intención. No pasa nada. Es una época difícil para todos. Si dejara que te pasase algo, todo esto sería en vano. Lo entiendo. Intentas mantenerme a salvo. Intento mantenerte con vida. A salvo y con vida son cosas muy diferentes. Y será mucho más fácil en cuanto dejes de intentar lanzarte de cabeza al peligro. Si quieres hacer algo útil, podrías reunir al equipo y usar su determinación colectiva para impedir el paso de los días. Parece que ahora el tiempo también es nuestro enemigo. ¿Vas a hablar o qué? ¿Qué dijo Cuidadora cuando propusiste volver al laboratorio de Banner para recuperar el cacharro gamma de Stark, como se llame? Acelerador gamma. Sí, eso. Dudo que fuera bien la cosa. Habrá ido de pena. Cambiará de opinión. Lo llevas claro. Nos va a tocar salir a hurtadillas para que no se entere si queremos hacer algo. Y no tendríamos por qué hacer eso. Debería confiar en nosotros. Nos lo merecemos. Puede que le estés pidiendo demasiado a Cuidadora, ¿no? Ni siquiera confía en Stark. El plan que rechazó fue idea suya, al fin y al cabo. Ni uno de los mayores magnates estadounidenses es inmune a la indiferencia de Cuidadora. Ahora que lo pienso, sí que me hace sentir un poco mejor. He cumplido con mi trabajo. De eso nada. Wanda sigue ahí fuera. Aún necesita nuestra ayuda. Por eso es fundamental que convenzas a Cuidadora de que regresar al laboratorio de Banner es lo mejor para todo el equipo. ¿Crees que veremos a Wanda allí? Estoy segura. Ahora, date prisa y averigua cómo conseguirlo. Contamos contigo. ¿Esto es un campamento de verano? ¿Qué campamento es ese? Lo he visto en las películas. Nico dice que existe de verdad.
En esas pelis, la gente se pasa el verano en el bosque y hace cosas divertidas. Pero siempre hay algo extraño de fondo, como alienígenas hippies, asesinos amantes del hockey o espionaje de la Guerra Fría con rusos caricaturescos. El Doctor Strange es el hippie alienígena, el espíritu de venganza de Robbie es el asesino amante del hockey y... ¿Qué tal se te regenera el trasero? Porque como sigas, te lo voy a moler a patadas. He terminado. Da, mejor. Mi estilo artístico es más de monigotes. Pues muy bien. Los ocultistas de Hydra tratan de abrir una de esas grietas. No hace falta que os diga que no podemos permitir que invoquen abominaciones del otro lado. Parece que soy don popular. Dile adiós. Un intento ridículo. No está mal. Una ocultista menos. Otra vez. Dejadnos algo para los demás. Habrás practicado bastante. Haces que casi parezca fácil. Hemos eliminado a otra ocultista del ritual. Ya falta menos. Se están... Las ocultistas no cesan en su empeño. Buscan algo que invocar. No puedes esconderte. Ah, ¿te querías escabullir? Se acerca. Un dolor. En todos estos años, los discípulos de Lilith han tenido muchas formas. Ya era hora. Así se hace, colega. No podemos volver atrás.
tienes cariño a esa cara? Anda, así es como funciona. Ya te invitaré a algo. Solo tienes una oportunidad. Están invocando algo. Tenéis que detenerlas. ¡Al combate! Blanco fácil. ¡Sin escapatoria! Estás desperdiciando tus energías. Adelante. ¿De verdad creéis que bastará? Te has metido en un buen lío. ¡Observa! Mira y aprende. ¡Sigo luchando! Sutil, pero sí efectivo. Esto no pinta bien. Ya te tengo. ¡Han abatido a... Quizá debería sentirme halagado. Cuantos más, mejor. Se acaba el tiempo. Hay que detener ya el ritual. Tú te lo has buscado. ¿Ya puedo atravesar una luna de un puñetazo? A ver si tienen respuesta para esto. La ventaja es mía. No acabo de acostumbrarme a eso. Ya es suficiente. Ahora me toca a mí. Acabaré encontrándote. ¡Por Hydra!
soy la hija. Vienen a por mí. ¿A qué estáis esperando? Vas a ver, Gerard. Vi una jugada así una vez hace siglos. Espero que esté. Entonces no hará falta nuestra lealtad. Me has impresionado. A ver qué me dices. Tengo movimiento por aquí. Os voy a hacer. Todo tranquilo por aquí. No irás a ningún sitio. Sufre. ¿Alguno de los críos de tu madre sobrevivió? Me pido al feo. No ha sido para tanto. Buena jugada. ¿A dónde te crees que vas? Eres demasiado débil para esta batalla. Esto será de gran ayuda. La luz está de nuestro lado. Buen material. Hydra no ha mejorado mucho. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Ambas te van a doler. ¿Lo veis? Ya veo por qué tantos temen tu fuerza. Lo habéis conseguido.